Bien, en el tema pasado estábamos hablando de los tipos de diseño. Ya sabemos que existen diseños cuantitativos, cualitativos y mixtos. Es decir, como las abritas, se hace un mix de estos dos, cuantitativo más cualitativo, y tenemos un estudio mixto. Entonces, los diseños cuantitativos sí medimos y tratamos de medir para poder comparar variables, encontrar patrones y determinar correlaciones. Normalmente ya hay muchas investigaciones y por eso tenemos hipótesis predefinidas y prácticamente nos dedicamos a medir. Eso es lo que tenemos que vincular. Contar con medir. Un ejemplo del diseño cuantitativo es este. El título del estudio sería El impacto de las tecnologías digitales en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Este estudio cuantitativo busca examinar la relación entre el uso de tecnologías digitales como tabletas y software educativo y el rendimiento académico en matemáticas y lectura de estudiantes de secundaria. Es decir, es la pregunta del millón. ¿El uso de tecnologías digitales mejora el rendimiento académico en el área de matemáticas y lectura en estudiantes de secundaria? Esa sería nuestra pregunta de investigación. ¿Hay una correlación? ¿Hay una relación entre uno y otro? Es decir, ¿a mejor uso de tecnologías digitales hay un mejor rendimiento académico o no tienen nada que ver? ¿O es simplemente, eh, digamos, correlacional o no correlacional que ni siquiera se tocan? Para ello vamos a plantear una hipótesis. Yo ya tengo mi pregunta de investigación que sería si existe una relación positiva, ¿no?, entre el uso de tecnologías digitales y rendimiento académico, matemáticas y lectura de secundaria. Mi hipótesis sería que no hay, según los estudios, que no hay una relación directa entre el rendimiento académico con la mejora del uso de tecnologías digitales e incluso diríamos que afecta debido a que hoy en día por el exceso de uso de tecnologías o mal uso, incluso mal uso por parte de los docentes, queremos información tan rápido que ya no tenemos la capacidad de retención, es decir, ya no tenemos memoria a largo plazo, sino que la memoria se está quedando a corto plazo por el exceso de información tan rápida de 30 segundos que tenemos como estímulos en TikTok, en Facebook o en Instagram. Esa sería mi hipótesis, ¿no? Y obviamente para hacer una hipótesis yo tendría que haber leído varios artículos, más de 25, más de 50, incluso a veces más de 100, que pueda darme resultados parecidos a lo que yo estoy buscando y poder tener mi hipótesis, es decir, los antecedentes de la investigación. La metodología, en este caso, vamos a utilizar una muestra aleatoria. Vamos a utilizar una muestra aleatoria de los estudiantes de varias escuelas de secundaria. Ahí tendremos que hacer un diseño muestral que tendría que ser complejo porque no cualquier tipo de diseño se ajustaría a este tipo de estudio. Si yo, por ejemplo, escogiera 5 secundarias de Tijuana y, y en mis resultados dijera que en Baja California el uso de tecnología afecta positivamente o negativamente al rendimiento académico de los estudiantes de secundaria, estaría cayendo en una enorme falacia, porque solo aplicaría esa conclusión para las 5 escuelas que estoy seleccionando. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos nuestro diseño muestral. ¿Qué estamos tomando como población? ¿Cuál es nuestra población? ¿Cuántos son las escuelas que vamos a tomar? Y de esas escuelas, pues calcular cuáles serían nuestros errores estándar dentro de este tipo de muestreo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y también revisar los diferentes tipos de diseño muestral que existen. Entonces, primero se hace una muestra aleatoria, luego se recogen los datos cuantitativos mediante pruebas estandarizadas de rendimiento académico tanto al inicio como al final del año escolar y se recopila información sobre el tiempo y la forma de uso de tecnologías digitales a través de cuestionarios. Es decir, hago un diseño de encuesta para saber cómo utilizan la tecnología y yo poder correlacionar esas preguntas con la calificación que obtuvieron los estudiantes. Entonces yo tengo básicamente mis primeras dos variables que serían el uso de tecnologías y el rendimiento académico. Esas son mis dos variables que más me interesan estudiar.
Dentro del uso de la tecnología tendría diversas preguntas y ahí cada una de esas preguntas es una variable. Que bueno, ya ahí tendríamos que revisar exactamente a qué nos referimos, ¿no? Pero es más o menos a grandes rasgos la metodología que utilizaríamos. Pero ustedes ahorita, su misión es buscar información sobre este tipo de metodología, de este tipo de diseño cuantitativo y que también citen correctamente en formato APA. Pónganme abajo si ya saben citar en formato APA, si se les dificulta, si no. Pongan también un emoji si están llegando hasta este punto de la grabación. Y si tienen dudas también háganmelo saber. Recuerden, y aquí vamos a... Les pongo otra vez la pantalla. Nada más que se borra. Un momento. Bueno. Vamos por acá. Ahí está. Nada, tenemos pequeños problemitas con la exposición del video. Bueno, nosotros tenemos acá en la unidad 2, justamente en los diseños cuantitativos. En estos diseños cuantitativos ustedes tienen una pequeña actividad que es que lean el capítulo de los diseños cuantitativos de investigación del libro de Hernández Sampieri, el capítulo 7, que ya revisaron en la vez pasada. Y tendrían que ver la atención en las características, tipos, ventajas, desventajas y aplicación de cada uno de los diseños cuantitativos. Estos diseños cuantitativos aquí se los puse los básicos, que sería el experimental, cuasi experimental y no experimental, que sería el transversal y longitudinal. Ustedes tienen que leer bastante para poder hacer la infografía. Justamente lo que harían en esta actividad es investigar. Esto es la investigación, hay que leer. Y a partir de la lectura sacar conclusiones y poder crear nuestra infografía. Van a crear una infografía siguiendo precisamente cada uno de los detalles que les pongo en la actividad. Recuerden que está su rúbrica para la evaluación y que también está este videito de apoyo. Recuerden que el punto es que ustedes de forma crítica e individualizada se pongan a estudiar, se pongan a leer, se pongan a comparar para llegar a la comprensión y para que tengan dudas, porque si no hay lectura, pues muy difícilmente también existirían dudas. Entonces necesitamos que tengan dudas para poder mejorar este tipo de información que les estoy dando, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la siguiente actividad, que sería la entrega de un cuestionario sobre el diseño cualitativo. En el diseño cualitativo, ustedes lo van a ver en el capítulo 15, si no mal recuerdo, de Hernández Sampieri, que son los diseños cualitativos. Porque el diseño cualitativo, recuerden que se trata de comprensión y comprender, tratar de comprender a profundidad los fenómenos complejos que existen a nivel social. A veces pareciera que lo cuantitativo es más difícil, pero en realidad los estudios cualitativos son bastante complejos debido a que hay múltiples interpretaciones. Para eso les recomiendo leer hermenéutica, leerse a Gadamer, leerse un poco de epistemología, porque para poder hacer buenos estudios cualitativos hay que tener bases teóricas muy fuertes. Y eso quiere decir que tenemos que conocer a muchísimos autores para poder tener un marco teórico fuerte y bien, digamos, ligado y articulado. Un ejemplo de los diseños cualitativos es el siguiente. Nada más me voy a mover un poquito por acá. Bueno, este estudio se llama Percepciones y experiencias de docentes sobre el aprendizaje híbrido en la educación primaria. Descripción. Este estudio cualitativo explora las percepciones, experiencias y desafíos de los docentes al implementar modelos de aprendizaje híbrido.
combinación de enseñanza presencial y en línea en educación primaria. ¿Qué buscamos entender? Pues cómo estas experiencias influyen en las prácticas pedagógicas y la interacción de estudiantes-docentes. Es decir, mi pregunta es, ¿cómo les va con esa experiencia? ¿Cómo se sienten aplicando este tipo de modelos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuáles son los retos, las ventajas, las desventajas que se han encontrado? Cuando hago este tipo de preguntas de cuáles son las ventajas y desventajas, si se dan cuenta, ya no lo puedo medir. A menos que yo ya traiga ventajas y desventajas predeterminadas, pero entonces no dejaría hablar a la persona sobre lo que cree que está sucediendo. Por eso, en este tipo de casos donde tenemos preguntas que no se puedan medir, entonces estaremos hablando de diseños cualitativos. Si yo quiero entender sus experiencias, cómo influyen, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué retos han encontrado, si se sienten, si sienten que necesitan mayor atención, las experiencias que han tenido con los estudiantes, qué problemáticas ha causado. Cuando no sabemos exactamente qué problemáticas hay o hay estudios exploratorios, este tipo de preguntas abiertas ayudan muchísimo para comprender el contexto. La metodología entonces sería emplear entrevistas. Pueden ser semiestructuradas. ¿Qué significa? Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Eso significa que una entrevista estructurada es que yo tengo 10 preguntas, 20 preguntas, y de esas preguntas yo no me salgo. Yo hago esas 10 preguntas tal cual las diseñé, las escribí y los digo tal cual la puse. Si es semiestructurada, significa que hice 10 preguntas, pero puedo agregar 2 o quitar una si ya me contestó la anterior. Es un poquito más flexible y puedo inventarme otras en el momento que estoy entrevistando. Cuando no es estructurada, yo inicio un diálogo y poco a poco se van dando las preguntas, que es un poco como las entrevistas no guiadas de Jordi Rosado, ¿no? Si lo ven en YouTube, o otro tipo de entrevistas que se dan por ahí cuando platican los youtubers, que casi no hay guiones, pues se da este tipo de entrevistas no estructuradas o semiestructuradas en algunos casos, ¿no? Entonces, ese sería el tipo de recolección de datos: entrevistar y realizar observación de clases y análisis de diarios reflexivos de los docentes, es decir, que ellos vayan realizando un ejercicio de un diario reflexivo, que muchas de las veces, aunque se los pidamos, puede que no lo hagan. Por eso bastaría con las entrevistas y con la observación de clases para poder recoger todas estas experiencias y luego procesarlo y empezar a categorizar todo lo que contestaron todos los docentes. Aquí la pregunta sería: ¿cuántos docentes necesitamos para hacer este estudio? Y en este caso yo les recomendaría un mínimo de 8 docentes para este tipo de estudio. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que sería una problemática de diseño cualitativo. También escríbanme si quieren más ejemplos de este tipo, si le están entendiendo, si no le están entendiendo. Yo necesito saber cómo van y si han tenido este tipo de problemáticas también, o qué tipo de ejemplos les gustaría. Entonces, cuando hablamos de diseños cualitativos, tenemos que categorizar. También hay una categoría de temas, patrones, conceptos, fenómenos, en fin, tenemos que realizar también los llamados constructos, que son conceptos o fenómenos que vienen de un marco teórico, como les explicaba. Hay un marco teórico, es decir, autores de los que ustedes se basan. Luego también hay que estudiar un poco los autores para entender si el autor o los autores que estamos utilizando si concuerdan en la forma de pensamiento o si no concuerdan y están completamente separados, ¿no? Todo eso se consigue estudiando, ¿no? Leyendo mucho. Recuerden leerse a Bourdieu, recuerden leerse a Pierre Vilar. Por ahí hay unos textos buenos, aunque son históricos, pero son buenos, que les podrían dar mayor comprensión, digamos, contextual. Tendríamos que, bueno, eso es de forma básica, ¿no? Tendríamos que revisar a todos los clásicos, volverse a revisar a Vygotsky, en este caso a Montessori. Podríamos revisar los autores del constructivismo, revisar lo que hoy en día dice Díaz Barriga, o los hermanos Díaz Barriga, ¿no? Tendríamos que empezar
a entender en qué punto teórico nos encontramos en el ámbito educativo. Y pues analizar básicamente, ¿no? Entonces también tenemos estos diseños mixtos, donde hablamos de efectos de los programas de tutoría entre pares en la autoestima y el desempeño académico de estudiantes universitarios, es decir, la relación de las tutorías, la autoestima y el desempeño académico. Entonces tenemos 3 variables. Desde el nombre del estudio ya están las 3 variables. Recuerden que en el nombre del estudio siempre se debe reflejar las variables que nosotros vamos a investigar. ¿Qué me interesa investigar? Los programas de tutoría, la autoestima y el desempeño académico. Entonces, este estudio analizaría cómo los programas de tutoría entre pares afectan la autoestima y el desempeño académico de estudiantes universitarios. El efecto o que afecte no significa que es negativo, sino que puede ser efectos positivos o efectos negativos. Entonces ahí estaríamos combinando tanto la evaluación cuantitativa de cambios de rendimiento académico y la autoestima con la comprensión cualitativa de las experiencias y percepciones de los participantes. Entonces, tendremos que aplicar cuestionarios estandarizados para medir la autoestima del DSM-5, que es de psicología. Tendremos que tomar rendimiento académico antes y después, que sería un pre y un post test de participar en un programa de tutoría. Y realizar grupos focales, entrevistas con tutores y tutorados para explorar cómo perciben el impacto del programa en su desarrollo académico personal. Si se dan cuenta, cuando ya digo cómo perciben, no estoy midiendo, sino que quiero entenderlos, quiero escucharlos, quiero saber qué me dicen. Y ahí está el efecto o el diseño cualitativo. Lo primero, los cuestionarios estandarizados y el rendimiento académico son cuantitativos, porque yo puedo medir el autoestima. Puedo medir la inteligencia emocional, puedo medir el amor, puedo medir muchas cosas. Entonces, en este caso, la autoestima es algo que estoy midiendo con un cuestionario estandarizado, al igual que el rendimiento académico, que podría ser a través de un examen como el de la entrada a la universidad, que también es un examen. Entonces, al comparar todos estos resultados, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, podemos hacer conclusiones muy interesantes sobre lo que encontramos. Y bueno, comenten por favor cómo van con esto de los diseños. Cualquier duda, escríbanlo por ahí. Y pues nos seguimos viendo en los videos posteriores y clases posteriores. Bye.